Las personas que nos visitan sean muy bienvenidos y quiero aprovechar la ocasión para también darles las buenas nuevas de que nos visita el pastor Tomás Martínez y su esposa Yanini. No necesita presentación porque ha estado múltiples veces con nosotros, ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Fue mi pastor por muchos años y le doy muchas gracias a Dios por su vida y por su testimonio y por su trato muy cariñoso y gentil para con nuestra familia. Hermano, puedes pasar por aquí para que puedas compartir la palabra. Y damos las gracias a Dios porque estás en medio nuestro. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios. Qué privilegio, hermanos, poder compartir con ustedes esta mañana. Estar aquí siempre es un gozo y un gran deleite el poder adorar juntos. Acá ustedes son nuestra familia en realidad y le damos gracias al Señor por eso. Y reciban el saludo de los hermanos allá en Santo Domingo. Mi esposa me acompaña, nuestra hermana Yanini ya está aquí también y está ahí sentada. Esta mañana quiero reflexionar con ustedes en una palabra que se encuentra en la primera epístola de Juan, en el capítulo 3. Primera epístola de Juan, capítulo 3. Dice la Escritura desde el versículo 1 hasta el versículo 3, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana hermosa. Esta mañana en la que hemos adorado tu nombre. Esta mañana en que como tu pueblo hemos podido cantar tus alabanzas. Gracias, Señor. Qué gran privilegio tenemos como tu pueblo poder hablar de tus maravillas y de tu amor. Amor con el cual nos has redimido, nos has comprado. Amor con el cual nos ha dado un nombre. Oh Señor, entre los santos. Gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Oramos, Señor, que tu palabra pueda venir a nuestros corazones, que tu palabra pueda alumbrar nuestras conciencias, que tu palabra pueda alumbrar nuestros ojos, de tal manera que seamos edificados por ella. Oramos, oh Señor, que podamos adorarte y exaltarte mientras escuchamos tu voz a través de la predicación de tu evangelio. Oro por denuedo, oro por gracia, oro por la unción que viene de tu Espíritu Santo para poder predicar como es digno de ti. Señor, te damos gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, amado, querido, por la invitación a compartir la palabra en esta mañana. Como pueblo del Señor y como nadie en esta vida, somos receptores del amor de Dios. Dios dispensa su amor para con todos, hace salir su sol para todos, hace llover, hace caer su lluvia para
justos e injustos, aún para los ingratos, dice el Señor. Pero nadie conoce más que su pueblo de su amor especial, de su gran amor. Pero lo damos por sentado muchas veces y no meditamos mucho en él. Para Juan no es así. Juan se asombra del amor de Dios. Él está asombrado del gran amor de Dios. Y nosotros también deberíamos estarlo. Cada día de nuestras vidas debemos estar asombrados de que Dios nos haya amado así. Necesitamos mirar más allá de nuestras tribulaciones, más allá de nuestros dolores, de nuestras faltas, de nuestras carencias, incluso más allá de nuestras alegrías y de nuestros goces, todo lo cual es de carácter temporal en esta vida. Y necesitamos con Juan en esta mañana levantar nuestras miradas y contemplar el incomparable amor de nuestro Dios hacia nosotros. Esto es lo primero con lo que Juan nos habla y abre el capítulo 3. Cuán maravilloso es el amor de nuestro Dios y Padre. Miren cuán amor nos ha dado el Padre. No le está escribiendo a un pueblo que ignora este amor, pero él está maravillado del amor con el que se nos ha amado. Y le escribe: pongan atención a este amor, considérenlo, lo maravilloso, lo extraordinario y sublime que es el amor de nuestro Dios y Padre. Oh, hermanos, qué glorioso es saber que pecadores como nosotros, enemigos de Dios, dice las Escrituras, en nuestra mente y también en nuestros hechos, podamos ser llamados hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, hechos hijos de Dios. Miren cuán amor nos ha otorgado el Padre. No es un amor que nos hemos ganado. No es un amor que hemos heredado de nuestros padres. Es un amor que se nos ha otorgado como un don de gracia. No por nuestras obras, no por mérito alguno, no por nuestros esfuerzos, sino por pura gracia en su Hijo Jesucristo. Esto es maravilloso, dice Juan. Esto es incomparable. ¿Cómo nos ha amado el Padre? ¿Cuántos creen que es así? Un amor que siempre toma la iniciativa. Juan va a hablar de eso en los versículos siguientes y en los dos capítulos siguientes. En el capítulo 4, versículo 19 de esta misma epístola, dice Juan en el versículo 9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y en el verso 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto es lo primero. Consideremos el gran amor con el que el Padre nos ha amado. Un amor incondicional, un amor eterno, un amor leal, un amor protector, un amor bondadoso y misericordioso. Y Juan nos dice aquí, ahí la prueba, nos ha llamado hijos de Dios. Y esos somos.
Gloria a Dios. Nos ha llamado hijos de Dios. Él pudo haber dicho simplemente, nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha rescatado. Pero Él dijo algo aún más alto, nos ha llamado hijos de Dios. Qué glorioso privilegio, qué honor más grande pudiera otorgársenos. Qué don mayor pudiéramos recibir en esta vida e incluso en el siglo venidero, ser llamados hijos de Dios. Y dice, y eso somos. La Reina Valera no añade esa parte, pero los manuscritos más antiguos y muchas de las versiones lo llevan, y eso somos. En otras palabras, no solo llevamos el título, sino que en realidad lo somos. Disfrutamos de la realidad de ser hijos de Dios, no para un tiempo, sino para siempre. Los hijos de Dios, como lo dice el mismo Juan en su evangelio, y como lo dice Pablo a los Gálatas, son aquellos que se han aferrado a Él, creyendo en el nombre de su Hijo Jesucristo por la fe. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En Gálatas 3:26 Pablo le dice a los Gálatas, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y Juan añade en el verso 13 del capítulo 1 de su evangelio, estos no han sido engendrados de sangre, no de la voluntad de carne, no de voluntad de varón, sino de Dios. No nacieron por herencia religiosa, no son el resultado de sus padres. No fue la voluntad de alguien, sino de Dios mismo. Fueron regenerados porque Dios lo quiso así. Gloria a Dios, hermano, qué privilegio. Nadie nace siendo hijo de Dios. Él es el creador de todos los hombres, el dueño de la vida de todos los hombres, pero no es su padre. Es solo padre de aquellos que Él mismo, en su voluntad soberana, regenera, les hace nacer de nuevo. Solo naciendo de Dios se llega a ser hijo de Dios. Y varios de los escritores nos dicen que esto ocurre por medio de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios obrando en un corazón, como Santiago lo expresa en el capítulo 1, verso 18. En el ejercicio de su voluntad, dice Santiago, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y le dio un distintivo. No un distintivo religioso, como la circuncisión. No una señal física visible, pero les dio un distintivo, dice Pablo a los Gálatas, que les dio su propio ADN. Lo que nosotros no podemos hacer con ningún hijo a quien adoptamos. Podemos traspasar nuestro ADN a un hijo que es regenerado, que es nacido de nosotros. Podemos pasar nuestro ADN, es decir, podemos pasar nuestra propia naturaleza.
Pero no podemos hacer eso con un hijo adoptivo, pero Dios sí lo hace. Y Pablo nos dice en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Aleluya. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Gloria a Dios. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Para esto se nos eligió, dijo Pablo a los Efesios en el primer capítulo. Para esto se nos eligió, para esto se nos escogió, para esto se nos ha salvado, para ser adoptados hijos de Dios en amor. Este es el extraordinario don de los hijos de Dios. Se les da el Espíritu de su Hijo unigénito para siempre. Dios autentifica a cada uno de ellos como sus hijos, dándole el espíritu de su Hijo. Esta es una maravillosa y extraordinaria consecuencia de ser hijos de Dios. Esto nos concede la certeza. Pablo le escribió al Romano, esto nos concede a la certeza en nuestros corazones fuertemente de que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos lo que somos, hijos de Dios. Dice el texto que el Espíritu clama, Abba, Padre. Wow. Ahora podemos acercarnos a Él como nunca, no como extraños, sino como hijos. Ahora podemos acercarnos a Él de manera cercana, de manera personal, de manera íntima. Ahora podemos llamarle papá. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier estado, podemos llamarle Padre. Y Él nos reconoce como hijos. No tiene hijos mayores e hijos menores. No tiene hijos preferidos, solo tiene un hijo preferido y es su unigénito. Pero dice Juan que por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Quiere decir que Dios sí nos reconoce como hijos, pero el mundo nos trata como comunes. El mundo no puede ver que somos lo que somos. Nos relacionamos con el mundo en el trabajo, en la universidad, en la calle, en un autobús, en un tren, donde quiera que estamos. Ellos no ven nada distinto en nosotros, no nos reconocen como diferentes. Como no le conocieron a Él. Este no es el hijo del carpintero. El mundo no nos reconoce, pero Dios sí nos reconoce. Donde quiera que estemos, donde quiera que vamos, Dios sabe dónde está un hijo suyo. Somos extranjeros en este mundo. Ese es el gran problema del mundo, no conoce a Dios. Quienes se parecen a Dios y quienes se van pareciendo más a Dios, el mundo no los reconoce. Porque nosotros pertenecemos a Dios y el mundo pertenece
al diablo. Juan va a decir eso más adelante. En el mismo capítulo, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El mundo no ve nada que admirar en nosotros, pero Juan se asombra. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Pero en segundo lugar, como por este gran amor y esta vinculación que ahora tenemos con nuestro Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo, ahora dice Juan que se nos concede una esperanza gloriosa y transformadora. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice Juan. Verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Cuántos tienen esta esperanza? Esta es la esperanza de los hijos de Dios. Solo nosotros tenemos esta esperanza. Pero aún no se manifiesta lo que hemos de ser. Juan no está diciendo que vamos a hacer otra cosa más que hijos de Dios. Juan no está diciendo que ahora somos hijos de Dios y luego seremos hijos de Dios plus. No. Juan está diciendo que la gloria, la plenitud de lo que somos aún no se manifiesta, aún no se revela, pero se revelará. Se manifestará, pero aguarda a la revelación y a la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Visiblemente aún no es visible la extraordinaria plenitud que se manifestará en nosotros. Juan dice, no sabemos cómo será esto, no sabemos, no hay palabra para poder definirlo o describirlo. Es decir, todavía no se revela la gloria que se va a revelar, lo que Dios ha planeado para nosotros. Hermanos míos, nos espera un futuro glorioso. Pero está reservado para ser manifestado en la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Aún no se manifiesta, dice Juan. Pero cuando Él se manifieste, ¿cuánto esperan su aparición? Pero cuando Él se manifieste, Epifanía, su revelación pública, cuando Él se manifieste, aleluya, Él volverá. Él completará lo que ha preparado para sus hijos, lo completará. Lo veremos tal como Él es. ¿Cuánto anhelan verle? Oh, ahora vemos por espejo oscuramente. Pedro dice, le amamos, aunque no le vemos. Aún sin verle, le amamos. Y nos gozamos con un gozo inefable y glorioso, pero todavía no le vemos. Oh, ¿cómo será nuestro gozo y nuestra alegría cuando le veamos cara a cara? Le veremos tal como Él es. Cuando Él sea revelado, cuando Él sea manifestado, el velo que Él esconde de nosotros será quitado y entonces le veremos y se alegrará nuestra alma con gran gozo. Pero los impíos estarán lejos de su presencia. Pero nosotros contemplaremos el rostro del Señor.
¿Cuánto esperan y anhelan ese día? Contemplaremos el rostro del Señor, dice la Escritura. Andaremos a la luz de tu rostro. Disfrutaremos de la dulce comunión y del compañerismo con Él. Estaremos cerca de Él para no separarnos jamás. María dice que en la resurrección del Señor se asió a Él, se agarró de Él y tuvo que recibir las palabras, suéltame. Pero va a venir el día donde nos aferraremos de Él y no vamos a escuchar ninguna palabra que diga suéltame. Aleluya, porque estaremos con Él para siempre, para no separarnos jamás. Los discípulos le vieron allí en el monte de los olivos separarse de ellos, porque les dije me voy, tristeza ha llenado sus corazones, le dijo el Señor a sus discípulos. Pero varones de Galileo, ¿qué estáis mirando? Ese mismo Jesús que se aparta volverá. Así mismo como le han visto ir, volverá. Hermanos, esta es nuestra gran esperanza. Esta es nuestra gran esperanza. Él va a volver. Y en su venida será glorificado y admirado en su pueblo. Pablo le dijo a los tesalonicenses, no le habló a nadie más claro que a los tesalonicenses de su venida, y le dijo en el capítulo 2, en el capítulo 1 de su segunda carta, versículo 10, segundo Tesalonicenses 1:10, Pablo le dice, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos, en aquel día, y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Dos palabras sobresalen: será glorificado en su santo y será admirado entre ellos. Wow. Será glorificado porque Él se reflejará en ellos, y al reflejarse en ellos, Él será glorificado en ellos. Todavía no se ve en nosotros perfectamente la imagen del Señor. Todavía no se cumple en nosotros el propósito por el cual fuimos predestinados, es decir, ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero en aquel día se completará la obra. Será admirado. Le admiraremos con gran asombro y nos gozaremos con un gozo inefable. Wow. ¿Qué día será aquel? Malaquías dice, capítulo 4, y usa una figura del ganado. Dice, mas vosotros, verso 2, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Qué hermoso, hermano. ¿Cuánto lo esperan? Oh, hermanos míos, será un día de gran gozo. Pero Pablo también les dijo a los tesalonicenses, el versículo 7 del mismo capítulo 1, Él les dará alivio, dice Pablo, que una de las cosas que traerá Él con su venida es alivio, nos dará alivio. Dice, les dará alivio a ustedes que son afligidos, 2 Tesalonicenses 1:7. Les dará alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego.
reposo. Algunas versiones dicen alivio, el reposo, el alivio prometido. Este reposo y este alivio no lo podemos esperar en esta tierra. El tiempo presente está caracterizado por la aflicción. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Las tribulaciones son las características de este presente siglo malo. Las lágrimas, el dolor, la muerte. Pero vendrá el día que se cumplirá el Salmo 34. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Será aliviado con un alivio perfecto. Así que no pretendamos alcanzar aquí lo que está guardado para aquel día. Para aquel día que viene. Pero hay algo más lindo aquí. Dice que seremos semejantes a Él. ¡Wow! Seremos semejantes a Él, tendremos la semejanza divina plenamente, seremos como Él es. Podemos entender al salmista en el Salmo 17, cuando dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ese será el momento cuando despertaremos a su semejanza con su venida. Con la venida del Señor se manifestará una gloria tremenda en nosotros. Es la gloria del esposo, es la gloria del novio, es la gloria del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que se manifestará en la vida de sus hijos. Oh, dice que los justos brillarán. Brillarán. Brillarán porque resplandecerá en ellos la gloria del Señor. Reflejaremos su gloria. Reflejaremos su luz, reflejaremos su carácter perfectamente, como no lo podemos hacer ahora, porque ahora su obra aún es incompleta en nosotros. Él se glorificará. Hermanos, no habrá ningún vestigio de pecado en nuestras vidas, ningún vestigio de pecado en nuestras almas. Reflejaremos su imagen, como fue predestinado. Wow. Ni en nuestros mejores días, ni en el día donde tenemos más rendimiento, mejor rendimiento espiritual, podemos reflejar lo que vamos a reflejar en aquel día. Pablo lo mira así en 1 Corintios 15 cuando habla de la resurrección y de su venida. Dice 1 Corintios 15, 49 y luego 51 y 52 dice, así que como hemos traído la imagen del terrenal, la hemos traído, la llevamos como un lastre. La imagen del terrenal la llevamos todos los días. Es decir, de Adán. Pero traeremos también la imagen de celestial, el cual es Cristo. He aquí os digo un misterio, verso 51, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, dice Pablo, esto no será un proceso por el que pasaremos. Aquí no habrá que hacer fila.
No se nos darán números a quien le toca primero, no. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojo. Wow. Seremos transformados. No solo llevaremos el carácter del Señor, sino que Pablo le escribe a los filipenses y dice que aún nuestro cuerpo será impactado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Al verle, seremos transformados completamente a su semejanza. Ahora el Señor trabaja con nosotros por su Espíritu Santo y por su trabajo y por su palabra. Estamos siendo transformados de gloria en gloria, pero en aquel día se completará su gloriosa imagen en nosotros, de un solo. ¿Cuánto anhelan eso? Pero mientras ese día llega, hay un ahora. Juan nos dice que todos aquellos que tienen esta esperanza, es decir, los hijos de Dios, de lo que está hablando, no está hablando de otros, los hijos de Dios, hay un efecto y una actitud inmediata, es decir, ahora, que no espera, sino que se anticipa a lo que ha de venir. Una actitud inmediata por causa de esa esperanza, y esa actitud es que procuramos ser como Él es. Nos anticipamos a ese día. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. En otras palabras, la Escritura nos dice en el libro de Efesios capítulo 5 que nuestro Señor Jesucristo está haciendo una obra en su pueblo ahora. Él está limpiando su iglesia. Él está purificando su novia para presentársela en aquel día como una iglesia santa, limpia, pura, sin mancha y sin arruga. Y esto es de lo que habla Juan. Como hijos de Dios, por causa de su gran amor, se nos dio esta esperanza, y producto de esa esperanza hay algo en nuestro ser que nos empuja a la santidad, que nos mueve a la pureza, que anhela ser ya como Él es. Nuestra esperanza como hijos de Dios, que anhela ver a que su Señor se manifieste. Este es el gran objetivo y la meta. Entonces dice Juan, nos hace vivir nuestras vidas enfocadas en la pureza. Nos hace vivir nuestra vida cada día enfocada en la santidad. Nos hace vivir nuestras vidas enfocadas cada día en ser como Él es. ¿Cuántos quieren ser como Él es? Es un llamado a vivir nuestras vidas marcadas por el arrepentimiento continuo. Es una vida marcada por vivir en justicia.
Noten el capítulo 1, donde Juan les dice, y el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para hacer ¿qué? Para perdonar los pecados y ¿qué más? Y para limpiarnos de toda maldad. Juan reconoce que aún batallamos con el pecado, pero Juan nos dice que debemos ser y debemos vivir una vida sensible a esto para poder confesar nuestros pecados. Si confesamos, ¿cuándo? Mañana, no, ya, hoy, ahora. Eso es un presente continuo. Si confesamos, los creyentes debemos vivir vida marcada por la confesión. No hay que ir donde una persona para confesar, no. Ahí está el Señor a quien le confesamos, porque somos sensibles, hemos pecado. ¿Cuántos son conscientes de sus pecados? Pecamos, somos imperfectos, porque ahorita hablamos mal, o actuamos mal, o pensamos mal, o hacemos algo mal, o dejamos de hacer algo bueno. Es pecado. Pero confesamos nuestros pecados porque queremos ser puros. Y aquí hay promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y para limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, entonces le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está, ¿qué? En nosotros. Así que vivimos y anhelamos vivir vidas marcadas por esto. Mire el capítulo 2. En el capítulo 2, en los dos últimos versículos, que son la introducción del capítulo 3, Él dice, ahora hijos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En otras palabras, es hijo de Él. Es decir, hace justicia, camina correctamente, hace lo que es correcto. Es nacido de Él. El capítulo 3. Versículo 10 dirá lo mismo. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Es decir, de manera habitual. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Así que esta esperanza nos lleva a vivir una vida que anhela la pureza, que anhela la santidad. Esta esperanza no nos lleva a la apatía espiritual. Esta esperanza no nos lleva a dormir moralmente, sino a la acción, a procurar ser cada día como Él es. Lo vemos en las epístolas del apóstol Pablo. Tomemos un ejemplo, Filipenses 1, 9 y 11. Pablo siempre tenía en vista aquel día. Esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean
para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Esto es lo mismo. El día de Cristo se apresura. Yo quiero que ustedes cojan lo mejor, que disciernan, para que elijan lo mejor, para que sean puros, para que sean irreprensibles, les ha dicho, para que ustedes resplandezcan como luminares en este mundo entenebrecido. Pero también le escribió a Tito con el mismo mensaje, Tito capítulo 2 verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Qué nos enseña la gracia? ¿A dormir en nuestros laureles? No, la gracia no nos enseña eso. ¿A amar al mundo? No, la gracia no nos enseña eso. ¿A minimizar el pecado? No. Dice que la gracia como maestra nos enseña que negando la impiedad y los deseos, ¿qué? Mundanos. Negando la impiedad cada día. Amén. Negando la impiedad. De ahí nos sacó el Señor. Negando la impiedad y los deseos mundanos. Vivamos en este mundo de manera sobria, justa y piadosamente. Y aquí viene la expresión, aguardando la esperanza, como le llama Pablo a la venida de Cristo aquí. La esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, nos negamos a la impiedad y a los deseos mundanos. Por la gracia del Señor. ¿Cuántos quieren vivir así? Por la gracia del Señor. Y nos esforzamos por la gracia de Cristo en vivir como Él, de manera sobria, ¿qué más? Justa y piadosamente. Palabra aguardando, habla como quien vigila, como quien está a la espera. Negándonos a la impiedad, a los deseos del mundo, porque estamos conectados con Dios, porque somos sus hijos. Hermanos míos, el mundo y Dios son totalmente contrarios e irreconciliables. En consecuencia, los hijos de Dios también. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, dijo Pablo. Nosotros somos de Dios. Él nos redimió. Ahora somos sus hijos y nos sacó del mundo. No nos olvidemos que en el capítulo anterior es donde Juan, en la carta que estamos, 1 Juan, versículo 15 y 17, le dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, no es creyente. En otras palabras, no es un hijo de Dios. En otras palabras, no tiene esta esperanza. Ahora, verso 17, el mundo pasa. El mundo pasa. Ay, qué bonito, pero pasa. Ah, esto se siente bien, pero pasa. Y sus frutos también pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Solo hay dos opciones, el mundo o la voluntad de Dios. Los hijos de Dios elegimos
la voluntad de Dios, porque es buena, agradable y perfecta. Es una batalla diaria. Todos los que tienen esta esperanza se purifican a sí mismos, así como Él es puro. Es una batalla diaria, continua, contra el mundo, contra las huestes del mal, contra el pecado, por la santidad. Porque queremos ser como Él es. Como hijos de Dios, por naturaleza, ya no parecemos a Dios. Por naturaleza. Llevamos dentro de nosotros la naturaleza divina, pero debemos esforzarnos en afinar, por la gracia de Dios, en esforzarnos por afinar esa imagen, imitándole. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Los hijos no tienen que hacer nada. Desde que nacen, ya se parecen. Amén. Ellos no cogieron un curso para parecerse, no. Ellos ya se parecen. Se parecen, tienen los ojos de Él. Mira. Y a la medida que van avanzando, se van pareciendo más. ¿Por qué? Porque son hijos. Son hijos. Ellos no se graduaron en la escuela de hijos, solo nacieron de Él. Nacieron de nosotros. Amén. Sin embargo, el parecido se va afinando más por imitación. Porque el hijo empieza a imitar al padre o a la madre, empieza a imitarla, como ella hace esto, como él hace aquello, y se va pareciendo aún más en la medida en que él la imita. Porque la admira, porque lo admira. Empieza a imitar, todo no es genético, empieza a imitarlo, su carácter. Así también los hijos de Dios. Por eso Pablo le dice a los efesios, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y esto lo haremos por la gracia. El texto final que quiero utilizar se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, versículo 15, donde Pedro hace una relación entre hijos y padre. Y les dice en el versículo 13, por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Pongan toda su esperanza allí, enfóquense. Y ahora les dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenéis, que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque Cristo está, sean santos porque yo soy santo. Y ahora dice Pedro, y si invocan como Padre. ¿Cuánto invocan a Dios como Padre en esta mañana? Si invocan como Padre, si decimos Padre mío, los hijos de Dios lo invocamos como Padre. Si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante todo el tiempo de su peregrinación. Esto es otra manera de decir, hasta que le veamos
hasta que Él aparezca, hasta que Él se manifieste, hasta que rompa los cielos con su venida. Condúzcanse con temor. Pedro nos está exhortando a ser sobrio en espíritu, a poner toda nuestra esperanza en la gracia venidera. Llama a todos los creyentes sin excepción a una vida santa, porque son hijos de un Dios santo. Porque Él nos llamó. Ahora somos de Dios, ahora estamos unidos a Él. La vida y el carácter de Dios ahora es lo que estamos llamados a manifestar. Ser santo. Ante todo, que refleja el carácter y el esplendor de nuestro Señor en este mundo entenebrecido. Esa santidad, esa pureza se expresa en la unión, en la conformidad con Cristo día a día. En toda vuestra manera de vivir. Dice Pedro, en toda vuestra manera de vivir. Aquí no se excluye nada. Aquí no hay, después que cierro la puerta de mi vida privada, no. En toda vuestra manera de vivir, en público y en privado. Esto implica la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de hablar, un nuevo estilo de vida, apartado, inclinado, centrado en Dios, que nos ha amado y a quien nosotros amamos. Amén. Es una intención intensa. Este debe ser nuestro objetivo y aspiración. Un vivir caracterizado por un anhelo de ser como Él es, mientras rechazamos continuamente el pecado. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amados, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Que el Señor nos ayude. Aquí hay un clamor, una oración pidiendo gracia. Yo necesito gracia para vivir de tal manera. ¿Cuántos necesitan gracia? Señor, concédenos gracia para contemplar tu gran amor, para disfrutar ese amor, aún en los momentos difíciles, en los momentos más duros, poder decir, el Señor me ama, soy su hijo, por causa de Jesucristo. Ayúdame a vivir una vida comprometida, una vida que anhela caminar más cerca de Dios. Una vida comprometida, una vida que se expone cada día más y más a la palabra de Dios. Oh Señor, ayúdame, porque nosotros somos de la luz y no de la noche. Enséñanos a andar de día como de día, mientras tú completas tu obra en nosotros. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por llamarnos tus hijos. Gracias porque cuando éramos tus enemigos, cuando estábamos, oh Señor, perdidos, cuando éramos extraños, cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza, tú saliste a nuestro encuentro. Gracias, Señor. Porque cuando estábamos muertos nos diste vida. Oh Señor, gracias. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muerto, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Gracias, Señor. Oramos en esta mañana que tú nos ayudes y que esa expectación de verte, esa expectación de mirarte, esa expectación de contemplarte,
nos conceda un anhelo fuerte, vivo, de ser como tú eres. Te damos gracias en esta mañana. Póngase de pie en esta hora. Te damos gracias, Señor. Completa tu obra en nosotros. Y nosotros, Señor, como la amada, también decimos, ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Tu iglesia te espera. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.